¿Listo? 1, 2, 3. Yo creo que en algún momento de nuestra vida o nuestro caminar cristiano hemos estado en una situación donde luchamos contra el pecado, nos arrepentimos y volvemos a caer en el pecado como en un círculo vicioso. Y queremos contarles dos historias que se relacionan entre sí, pero nos permiten ver algo muy valioso acerca de el pecado. Y la historia es de Odiseo, un hombre que volvía a casa después de tanto tiempo estar en viaje, y en su regreso a casa él iba atravesando unas aguas que se decían que habían sirenas, y las sirenas tenían fama de que con su canto hipnotizaban a los hombres para poder hacerlos naufragar y evidentemente matarlos. Entonces Odiseo quería ver a las sirenas y quería escuchar su melodía, y entonces ideó una estrategia para poder, digamos, no caer ante la tentación de estas. Odiseo le dice a los marineros que lo ataran al mástil del barco y que ellos pusieran cera en sus oídos para que si él les pedía ser desatado, pues ellos no escucharan. Y entonces llega el momento de la prueba y Odiseo se enfrenta a las sirenas y empiezan las sirenas a cantar su melodía hermosa, todo el tema, y Odiseo en el mástil, escuchando esa melodía, le gritaba a los marineros que lo desataran, que quería ir a donde las sirenas. Pues evidentemente ellos no lo hicieron porque no escuchaban lo que él decía, y Odiseo pues venció la prueba de las sirenas. La otra historia se relaciona con esta y es la historia de Orfeo. Era un hombre muy famoso, era un músico, el músico más célebre de la mitología griega. Y Orfeo iba pasando por este mismo lugar de las sirenas, pero empleó una estrategia diferente. Cuando iba atravesando por las sirenas y ellas empezaron a cantar, Orfeo sacó su lira y tocó una melodía mucho más hermosa que la de las sirenas. Entonces el efecto de la voz de las sirenas no tuvo efecto en estas personas, sino que pudieron salir sin ninguna complicación dentro de esas aguas. ¿Cómo relacionamos esto con el pecado? Muchas veces pensamos que la vida cristiana se trata de luchar constantemente contra la tentación. Sin embargo, la Biblia nos muestra algo mucho más profundo, que la victoria sobre el pecado no viene solamente de resistir, sino de tener un afecto mayor de Jesucristo. Cuando contemplamos su hermosura, su belleza, su majestad, su santidad, cuando contemplamos todos sus atributos y nos deleitamos en ellos, entonces logramos vencer el pecado con un afecto, una atracción superior que es el amor a Dios. Hay un salmo que me fascina y es el Salmo 27. Dice: una cosa he demandado yo a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Él. Entonces, amor, este salmo es hermoso. Pues queridos, hoy queremos hablar y tocar un tema muy importante y real, y es el noviazgo. Cómo un seguidor del camino, un seguidor de Jesucristo puede tener un noviazgo, amor, que honre a Dios, que el Señor, mirándonos desde su trono santo, diga: me complazco en mis dos hijos, en su relación. Vamos a ver que el noviazgo no es algo que está en la Biblia realmente. Vamos a encontrar un balance de cómo funciona todo esto, y desde una perspectiva bíblica, bibliocéntrica y cristocéntrica. Pero antes de comenzar, quizás no todos entienden lo mismo por noviazgo. Tú puedes estar en una mesa hablando tema de conversación del noviazgo, pero Pepito tiene una perspectiva completamente diferente a la otra persona. Queremos explicar, o más bien hablar de cuál es nuestra perspectiva de noviazgo, porque el noviazgo no está en la Biblia. Realmente aquí en estos 66 libros no vas a encontrar la palabra noviazgo, porque es una herramienta cultural, es un concepto cultural que no se practicaba anteriormente. ¿Qué se practicaba aquí? La soltería, estaba el desposorio o compromiso y el matrimonio. Digamos que entre compromiso y soltería no había un intermedio. Era como que hoy estás soltera y mañana ya estás comprometida. Muy loco, lo sé, pero así era como funcionaba.
Entonces, solo por esto vamos a llegar a la conclusión de que el noviazgo es antibíblico. La respuesta corta es no. Hay muchas cosas que no están en la Biblia. Las universidades no están en la Biblia. Los celulares no están en la Biblia. Los mismos podcasts no están en la Biblia, pero aquí estamos, dos seguidores de Cristo, haciendo un podcast, algo que no está en la Biblia. La pregunta correcta no es si está en la Biblia o no. Creo que la pregunta correcta es esta herramienta como un podcast, como el mismo noviazgo. ¿La estamos utilizando para honrar a Dios? En el caso del noviazgo, estamos utilizando el noviazgo como una herramienta para honrar los diseños bíblicos del matrimonio, porque sí hay diseños establecidos del matrimonio acá y son muy claros. Así es. Entonces, si llegamos y hacemos un cultura versus Biblia en cuanto al noviazgo, nos vamos a dar cuenta que la cultura dice: el noviazgo es para experimentar, el noviazgo es para no estar solos, el noviazgo, yo tengo una novia para no estar sola, para sentirme amado, para satisfacer los deseos de mi alma, y porque es chévere y porque pues cero cool estar soltero. Pero realmente si lo vemos desde la perspectiva de la Biblia, amor, se acerca más a el noviazgo es para discernir si casarme o no con esta persona, porque el noviazgo en sí no es el propósito. Yo le decía a Manfred, a mí no me cabe en la cabeza, de verdad se los digo, esos noviazgos que duran 7, 12 años y terminan después. Yo digo, no me quiero imaginar la tusa tan asquerosa que debe ser terminar con una persona después de 12 años. Me parece muy loco. Pero entonces, sí, es cierto que la Biblia no tiene un manual de noviazgo, pero la Biblia nos muestra algo mucho mejor, que es la revelación del Hijo de Dios, de Cristo. Y cuando Cristo entra a la imagen, dejamos de ser el centro de nuestras vidas y Cristo toma el trono de nuestro corazón. Entonces ya la pregunta es, ¿cómo puedo amar a este hombre de tal manera que lo acerque más a Dios, de tal manera que lo pueda servir, que lo pueda edificar, que pueda ayudarlo en su santidad? Y con esto, todo esto para decir la definición de noviazgo a la que nosotros llegamos, y es: el noviazgo es una herramienta cultural y lo quiero leer textualmente como lo escribimos, para conocer el carácter, la fe, la compatibilidad del otro, para evaluar bajo la dirección de Dios si casarnos o no. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo de poner límites? Ya que sabemos que es el noviazgo, ¿cuál es el objetivo de poner límites dentro del noviazgo? Los límites son buenos, no son malos. Creo que la sociedad y la cultura nos ha hecho creer que los límites son malos, pero en realidad son para guardarnos. Y el propósito principal no es evitar escándalos, no es evitar regaños de nuestros padres, no es, de hecho, nuestro propósito principal ni siquiera es honrar las enseñanzas de nuestros padres, aunque está excelente honrar a nuestro padre y madre. De hecho, es el único mandamiento con promesa que está acá. Pero el propósito principal para nosotros poner límites en el noviazgo es para agradar y honrar y obedecer a Dios. Porque créanme que cuando estamos en medio de la tentación, ese pensamiento de, ay, mis papás me enseñaron que yo tengo que guardarme hasta el matrimonio, no es suficiente. Eso no te va a guardar de caer en tentación. El objetivo principal de poner límites en el noviazgo es reflejar a Cristo. Esa es la respuesta. Así como la iglesia se prepara para la venida de Cristo, y dice la Biblia que nosotros, que somos la iglesia, lo esperamos sin manchas y sin arruga, así también una pareja de novios deben guardarse en santidad, sin mancha y sin arruga, para el día de su boda. O sea, veo como un símbolo, amor, como nosotros somos ese símbolo que representa, o más bien nuestro noviazgo, es eso que representa como a Cristo y a su iglesia. Ajá. La iglesia se guarda pura y santa esperando su venida para poder pues ser consumado ese matrimonio que serán las bodas del Cordero, donde habitaremos por toda la eternidad como esposos de Cristo.
Amor, Ajá. y es muy importante tocar un tema que tiene que ver con, o más bien se complementa con los límites dentro del noviazgo, porque creo que el uno repercute directamente en el otro y es la santidad a la cual Dios nos ha llamado. Hablábamos de que la iglesia de Cristo es santa y sin mancha esperando la venida de su Señor. Pues asimismo en el noviazgo tenemos que ser santos y sin mancha para que lleguemos al matrimonio de tal manera. La santidad es un tema bastante, digamos que ladrilludo hoy en día. La gente no quiere escuchar que se les hable o se les predique de santidad, pero lamentablemente el evangelio va a ser el mismo ayer, hoy y ¿Y siempre. por qué crees que la gente no quiere escuchar de santidad? La Biblia nos dice, amor, que en los últimos tiempos, porque sabemos que estamos muy cerca que la venida del Señor venga, no sabemos cuándo, pero los indicios nos muestran que se acerca el día, que se levantarán personas con comezón de oír y van a querer escuchar lo que a ellos les convenga. A nadie, a muy pocas personas, pero creía que a nadie le gusta que les digan que están haciendo las cosas mal, que Así tienen es. que corregir y cambiar su rumbo. Entonces, a las personas no les gusta que se les hable de santidad, y mucho menos a los jóvenes, porque los jóvenes quieren vivir a su manera y establecer sus propias reglas. Pero la verdad es que cuando un joven es tocado por Cristo, su oído empieza a escuchar lo que la voz de Dios le habla, y hoy creemos que muchos jóvenes que han sido tocados por el Señor van a escuchar, van a oír y van a prestar atención a lo que hoy aquí vamos a hablar, porque la santidad no significa perfección. Y se nos ha enseñado muchas veces que, o más bien se ha escuchado muchas veces, que un santo es alguien perfecto, alguien que nunca comete errores. Evidentemente eso no es Y de lo que estamos hablando, esa no es la porque no hay nadie definición, perfecto, esa no es solo la Cristo. definición bíblica de santidad. La definición de santidad viene a referirse a algo apartado para, y este algo apartado para, en este caso particular, es apartados para Dios. Ajá. Y Por yo amor a Dios. Para yo resumir la santidad en una frase diría, la santidad es amar las cosas que Dios ama y aborrecer las cosas que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos lo que Dios ama, actuamos y vivimos de acuerdo a ese amor que nosotros tenemos hacia las cosas de Dios. Y cuando nosotros no estamos en santidad, o más bien cuando nosotros aborrecemos las cosas que Dios aborrece, entonces nosotros nos alejamos de las cosas que nos dañan y que nos separan de Dios. Entonces, la santidad tiene un fin y ese fin es nuestro gozo y es nuestra felicidad. La gente piensa que Dios quiere imponernos la santidad para castigarnos, para que vivamos aburridos, Sí. para que, mejor dicho, seamos aburridos, porque pues eso es lo que la gente dice, Ujú. como, uy, esa gente es muy cuadriculada, esa gente es muy extremista, es elitista, esa gente es fundamentalista, no sé, muchos términos dicen, pero piensan que Dios es feliz como haciendo que las personas sean Aburridas. aburridas y tristes y Ajá. como que no tienen felicidad y no tienen gozo. Pero la verdad es que cuando nosotros venimos a Cristo y encontramos nuestro deleite en las mismas cosas que Dios se deleita, Somos Dios libres. lo que quiere, Dios lo que quiere es que nosotros compartamos ese gozo y esa felicidad de la cual solo Dios posee, porque solo Dios, o más bien Dios es el dador del gozo y de la felicidad, y podemos participar de estas por medio de vivir en la santidad a la cual Dios nos ha llamado. Mm. Entonces, esta es una manera, o más bien esto es uno de los propósitos de que nosotros vivamos en santidad, el gozo y la felicidad, pero solo podemos apreciarlos correctamente si de verdad hemos sido regenerados por el Señor y hemos sido tomados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué la santidad es importante? Porque es una obra o una evidencia genuina de la obra de Dios en nuestros corazones. Nosotros, Correcto. cuando la secuencia va de la siguiente manera, tú recibes a Cristo en tu corazón eh, y eres salvo, ¿sí? Pero inmediatamente en ese momento no te vas a convertir en una persona santa, podría decirse. O sea, no es como que a partir de ese momento dejas de luchar con el pecado y ya todo es
fácil y perfecto, no sucede así. Es un proceso que va a durar hasta el día que te mueras o hasta el día que el Señor vuelva por su iglesia. Entonces, me encanta uno, de hecho, yo creo que es uno de mis versículos favoritos, amor, es Primera Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Y ser guardado irreprensible, una vez escuchaba a un pastor que mencionaba, hacía como la metáfora, como la imagen de el ser irreprensible es como un pocillo que ustedes saben que el propósito de la orejita del pocillo es pues uno agarrar sin quemarse. Ser irreprensible es que no tengas de dónde, que el enemigo no tenga de dónde agarrar ese pocillo y que al momento de agarrarlo, pues como está caliente el contenido que está dentro del pocillo, tenga que soltarlo porque es porque no tenemos de dónde, no hay excusa, no hay por puerta abierta para que el enemigo se meta. Entonces es ser irreprensible y ser guardado espíritu, alma y cuerpo. Por eso es importante la santidad. Amor, y me parece importante hacer una aclaración, y es que la Biblia nos enseña que todos, absolutamente todos, somos santos en Cristo. ¿Qué significa eso? Que en el momento en que nosotros creemos en Jesucristo, estamos hablando de una fe genuina, somos santos. Y una vez santos en Cristo, empieza inmediatamente ese proceso de santificación. Pero no podemos decir que somos santos por nuestras propias obras o por nuestros méritos, porque los méritos y las obras son un resultado de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Entonces, teológicamente es correcto afirmar que somos santos en Cristo y que las obras que nosotros evidenciamos o manifestamos son resultados de la obra de Cristo en nosotros. Eso es importante aclararlo porque teológicamente así es como se debe explicar. Y queremos hablar de unas prácticas que pueden ser piedra de tropiezo en nuestras relaciones. Vamos a mencionar 4. Vamos a mencionar 4 prácticas que son altamente una piedra de tropiezo para nosotros. Y la primera es la pornografía. Y la pornografía hoy en día, y siempre creo desde que ha existido, ha sido algo que ha estado a la vista de muchas personas, de la mayoría de la población. Y la gente no entiende y no dimensiona el daño tan grande que provoca este tipo de contenido en la mente, en el alma y en el espíritu de la persona. Porque la pornografía no solamente distorsiona el diseño que Dios estableció para el sexo, sino que también hace que el hombre y la mujer sean tratados como un objeto y no se le da la dignidad y el valor como creación de Dios y como imagen y semejanza de Dios. La pornografía deteriora y trastorna la mente de la persona. Hoy en día me impresiona ver hombres teniendo relaciones sexuales con animales, con niños, entre el mismo género, entre el mismo sexo. Y podemos decir que gran parte de esto, la pornografía tuvo que influir. Claro. Porque la persona al consumir este tipo de contenido nunca se sacia y empieza a sentir la necesidad de experimentar con algo que lo sacie. De hecho, no creo que sea posible esas prácticas sexuales muy apartadas del diseño bíblico sin que haya un antecedente de pornografía. No creo que Digamos que la exista. mayoría de veces empieza por la pornografía. Y la pornografía la podemos ver no solamente en lo que se conoce como pornografía, sino también tenemos pornografía en la música. Auditiva. La música, hoy en día podemos escuchar reggaetón y encontramos infinidad de Es impresionante. contenido sexual explícito en la letra, y la gente pensará que esto es extremista o que esto es de extremos radicales, pero la verdad es que tan solo hay que hacer un ejercicio, y es con esto que tú escuchas, ¿qué te hace sentir? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te lleva a hacer? Y ahí está la respuesta a lo que aquí estamos diciendo. También hay literatura erótica. Todo este tipo de contenido sexual que nos lleva a nosotros a pensar o a sentir o a experimentar algún tipo de, digamos, intención
de lascivia, Ujú. es algo como catalogado pornografía. Porneia, lo que en Efesios, ¿dónde está, amor? Bueno, en Efesios 4, si no estoy mal, habla de porneia, es la palabra en griego de fornicación. Y otra práctica, amor, que también es bastante, o más bien va como de la mano con la pornografía, es la masturbación. Y alguna gente de pronto va a decir, esto no tiene sustento bíblico porque no está en la Biblia, textualmente que se prohíba la masturbación. Pero yo te contaba el otro día de un ejemplo de una persona intentando justificar el pecado o más bien intentando alejarse del pecado a su manera. Y la historia era que un hombre tenía muchas deudas y llamaron a cobrarle, pero al teléfono respondió su esposa. Y el hombre, al saber que estaban llamando para cobrarle, le dijo a su esposa que esperara un momento para que él saliera de la casa y ella pudiera decirle a la persona No, no que él no está se en la encontraba en casa. casa. Y claramente esa no es la intención del Señor para que nosotros abandonemos el pecado. Ujú. El Señor quiere que nosotros enfrentemos el pecado y de verdad lo erradiquemos de raíz. Aquí el Señor solo estaba intentando acomodar las cosas para poder pecar, Para poder decir que no estaba en la casa pero en el fondo cuando sí. eso es pecado, Ujú, porque no está teniendo un cambio, un arrepentimiento. ujú. Simplemente está acomodando la situación a su antojo y a su conveniencia. Entonces, lo mismo es la masturbación. La masturbación es aquella persona que no quiere separarse o no es capaz de separarse del pecado sexual, intenta justificarlo por medio de la masturbación. Pero yo conozco personas dentro de la iglesia que sirven, se entregan al Señor y todavía luchan con esto. Mm. Y la verdad, en mi caso particular, solamente por medio de entregarle mi vida a Cristo y de verdad arrepentirme de todo corazón y depositar mi fe en Él, pude ser libre de todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que hay gente que, digamos, sirve, está en el Señor, pero como decíamos, está intentando luchar en sus fuerzas y luchar contra la tentación en sus fuerzas. Tiene que hacerlo en la fuerza de Dios, en la fuerza que en Cristo ya tenemos. La Biblia dice en 1 Corintios 6:18, huyan de la fornicación, Ah, este era el versículo que te decía. porneia, que está en griego. Todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y, amor, algo muy importante es que decimos, o sea, Dios definitivamente no puede ser burlado. Y la intención del corazón, como lo leíamos en el Evangelio, Jesús decía que tan solo con codiciar a una mujer en nuestro corazón ya somos culpables de adulterio. Entonces, si nosotros cometemos masturbación, ya estamos pecando en nuestro corazón porque estamos codiciando a esa mujer sexualmente. Entonces, no tiene sentido excusarnos delante de Dios porque Él ya conoce nuestras intenciones y sabe lo que hacemos incluso a escondidas. Entonces, la masturbación atenta directamente contra el propósito y el diseño que Dios quiere para nuestras vidas. Ujú. Y en tercer lugar, la tercera práctica, ya para culminar esta sección, es evidentemente la fornicación. Sabemos que las relaciones sexuales fueron diseñadas dentro de las paredes del pacto matrimonial. Y es innegable, a mí yo no entiendo cómo la gente puede tener una noche de placer y olvidarse de la persona completamente, cuando en realidad es una unión de cuerpo, alma y espíritu. Y esto, investigando para esto, encontraba algo de lo que les quiero contar y es el microquimerismo fetal. Es un fenómeno por el cual células del bebé, de una madre, pueden permanecer durante órganos de la madre, aún incluso en órganos como el cerebro. Entonces, básicamente es un estudio, son varios estudios, pero este específicamente del cual les voy a hablar fue realizado en el 2012
por investigadores en un Cancer Research Center, un centro donde investigan el cáncer, la cura del cáncer, en Washington, en Estados Unidos. Y estudiaron el tejido cerebral de 59 mujeres, de las cuales el 63% tenían contenido ADN, encontraron ADN masculino en el cerebro de estas mujeres. ¿Por qué? Ahí empezó toda la investigación y encontraron distintas hipótesis. Por ejemplo, algunas posibilidades es que embarazos de hijos varones. Entonces, al tener embarazos de hijos varones, pues ADN de esos hijos resultaba en el cerebro. Otra posibilidad eran abortos. Entonces, la misma cuestión. Al tener otro ser humano con ADN masculino en su vientre, pues igual termina, aunque hubieran abortado, igual. O un gemelo masculino perdido durante la gestación. Pero la última hipótesis fue realmente impactante, cosa que no ha sido comprobada aún científicamente, pero que sigue en debate, si es la transferencia celular asociada a las relaciones sexuales y la exposición al semen. Esto para concluir lo siguiente: las relaciones no son tan superficiales como creemos. Y es algo que la ciencia está recién descubriendo, mi amor. Incluso a nivel biológico, los seres humanos dejamos huellas en las personas. En este caso, en las personas con quien tienes relaciones sexuales. Ten mucho cuidado porque no es así, no es tan así como una noche de pasión y ya. Y esto demuestra que Génesis 2:24 se cumple, porque Génesis 2:24 habla de que serán una sola carne. Literalmente, en este microquimerismo, nos convertimos en una sola carne. Así que esa es la tercera. La cuarta, ¿cómo le llamamos a esta sección? Prácticas que nos alejan de la santidad. La cuarta práctica son expresiones físicas que despiertan deseos, como lo son los besos apasionados. Este ha sido todo un tema para nosotros dos. Hemos tenido que marcar límites claros. Y aquí la verdad es que cada pareja, si tú estás ennoviada en este momento, debes ser honesto contigo mismo y examinar delante del Señor con honestidad. Porque aquí la pregunta no es hasta dónde podemos correr la cerca de los límites sin pecar. Aquí la verdadera pregunta sería, ¿esto me está ayudando en mi santidad? ¿Estoy honrando y obedeciendo y alegrando al Señor con estos besos que estoy teniendo con mi pareja? Porque yo creo que podemos dejar establecido, amor, que besar en sí no es pecado con tu pareja desde que esté esa responsabilidad de que tú y yo somos pareja. Yo considero que no es pecado besar, pero una cosa es besar, una cosa es un pico, otra cosa es un beso apasionado que ya te lleva a más y más y más, y ya llega un punto donde hay tanto fuego que de verdad no hay vuelta atrás. Amor, y yo creo que lo más importante que hay que recalcarlo es que no se trata de hasta dónde puedo llegar, porque yo creo que eso es lo que piensa la mayoría de jóvenes y adolescentes en un noviazgo, Que o son seguidores de Cristo. que actualmente están en una relación, y es, o sea, voy a llegar hasta acá para no, Porque eso no es pecado. porque no quiero llegar a la fornicación. Uh-huh. Y es lo mismo que hemos dicho siempre, o sea, no podemos jugar con Dios ni burlarnos de Dios. O sea, tenemos que entender que la intención del corazón, si nuestra intención de corazón es el placer, el deseo sexual, pues ya estamos cometiendo pecado. O sea, para Dios ya estamos cometiendo un pecado grave. Y más grave aún para mí es burlarnos de Dios, pensar que somos más inteligentes o podemos de cierta manera capotear su justicia y su ley. Entonces, yo el otro día hablaba con un amigo y le decía, o sea, yo no sé, pues yo no soy Dios para decir qué es más grave o qué no es más grave, pero me parece a mí que es mucho más grave
estar burlándome de Dios en una relación de un noviazgo, que se manoseen, que se besen, que hagan cuanta cosa se pueda hacer y no caen en fornicación, que una persona que de verdad es honesta y se guarda y todo el tema, pero cometió un error una vez Mm. y no lo volvió a cometer, pero una vez se Y tuvo equivocó convicción y de tuvo convicción pecado de en su pecado y se corazón. arrepintió, pero, o sea, no se estuvo burlando de Dios, porque me parece que el otro que lo repite y lo hace como tanteando, me parece que es una burla contra el Señor y me parece que es mucho más grave. Es verdad. Romanos 13:14 dice, no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y un versículo que a mí me marcó muchísimo como cuando tenía 16 años fue Cantar de los Cantares 2:7 y dice, no despierten el amor antes de tiempo. Nosotros no somos quien para decirles, pueden tener novio, recomendamos tener novio a partir de X o Y edad. Eso cada quien tendrá que determinarlo. Yo personalmente conozco parejas que se casaron a los 19 años de edad y son bendecidos por el Señor, pero no despiertes el amor antes de tiempo. No hay necesidad de tener tiempo a los 15, 16 años. ¿Qué estás haciendo teniendo una relación de noviazgo a esa edad? A menos de que de verdad no es que me quiero casar el próximo año y ya hay cómo, buenísimo, bienvenido sea, pero no despiertes el amor antes de tiempo, es nuestra recomendación, Amor, y no es la bíblica. hay algo que dentro de la iglesia se ve mucho y es que clasificamos a Dios solamente como el domingo a la iglesia, como Dios solamente está el domingo en el culto, pero la verdad es que Dios es omnipresente y Él está en todo lugar, en todo momento, en toda hora. Y la verdad es que estas prácticas que habíamos mencionado, pornografía, masturbación, fornicación, todo esto tiene algo en común y es que se hace a escondidas. O sea, no se hace a la vista de las demás personas. Y por eso es que es muy difícil que una persona, digamos, se arrepienta o tenga una convicción porque no hay alguien que lo confronte y le diga, esto es Está mal pecado y estás pecado. haciendo mal. Pero las personas tienen que escuchar y entender que hay alguien que los está viendo y ese alguien es Dios. Y Dios está ahí en el baño, Dios está ahí en tu cuarto, Dios está ahí en el carro, en todo momento Dios está ahí viendo. Y Y la, creo que eso es lo que también diferencia a una persona seguidora de Cristo a una que no conoce a Cristo y es que la que sí conoce a Cristo lucha con el pecado. No sé si lo habíamos mencionado antes, pero no hay manera que, si tú has conocido a Cristo, no hay manera que te sientas cómodo, tranquilo en pecado, practicando el pecado una y otra vez, porque entonces eso evidencia que el Espíritu Santo no está en esa persona. no está en esa persona, pero también hay mucha, y sobre todo joven y adolescente, que no se le ha enseñado que Dios está en todo lugar y que nada se puede hacer a escondidas de Dios porque Él está viendo todo. Mm, Entonces, cuando entendemos que Dios está observando y que Dios está presente en todo lugar, pues entonces vamos a tener esa convicción de que, o sea, Dios está ahí viéndome. Y esto también debe ser una manera de nosotros de establecer esos límites y no cruzar esas rayas porque Dios precisamente está está viendo. viendo, sí. Entonces, Dios está presente y nosotros tenemos que estar conscientes de ellos. Ujú. Pero entonces este episodio, nuestra intención en ningún momento es condenar. De hecho, todo lo opuesto, es comunicar que el pecado ya fue vencido en la cruz. Nosotros ya recibimos salvación y liberación de la condenación del pecado, porque es que no crean, el mundo dice, ay, ustedes los hijos, los seguidores de Cristo, son muy aburridos porque es que no pueden disfrutar las relaciones sexuales y porque no pueden ser felices. En realidad, la verdad es que nosotros somos libres del pecado, porque es que no estamos obligados a pecar y a pecar y a pecar, nosotros somos libres de eso. Y es únicamente por la gracia de Cristo por medio de su sacrificio en la cruz. Y esa gracia está disponible para ti. Esa es la verdad, está disponible y la transformación verdadera no comienza con reglas externas, sino que comienza por un corazón regenerado por el Espíritu Santo.
Amor, yo quiero cerrar con esto. Hay un escritor, un pastor más bien africano del siglo V que se llamaba Agustín de Hipona. Y él decía, ¿qué hace diferente o qué hace superior a un hombre de un animal? Sabemos que los animales se mueven por instintos y no tienen capacidad de dominio propio porque no tienen capacidad de raciocinio. Pero el ser humano, a diferencia, tiene capacidad de pensamiento y de razón, por ende dominio propio. Los seres humanos que ceden ante los impulsos y que no son capaces de tener dominio propio, diríamos que en este orden lógico son inferiores que los animales, porque los animales no teniendo razón, pues no tienen cómo poder resistirse a los impulsos, pero los seres humanos teniendo capacidad de razón y dominio propio deciden entregarse a sus impulsos y a sus instintos, lo que los hace mucho inferiores a los animales. Entonces yo creo que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, no para entregarnos a nuestros placeres, sino a poder tener dominio propio y control sobre nuestras vidas, dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Así es, amor. Así que en conclusión, eh, ¿cuál es la motivación de vivir en santidad? Específicamente, esto aplica para todo en la vida, ¿no? Pero específicamente, ¿cuál es la motivación para vivir en santidad en nuestro noviazgo? Es honrar a Dios, es reflejar a Cristo correctamente. Y la única manera de dejar atrás el pecado es amando más a Cristo. No se trata de cuánto me esfuerzo en mis fuerzas, valga la redundancia, para no pecar. Se trata de en cuánto me estoy enfocando y cuánto estoy mirando a Cristo para que ya no sea difícil tener que dejar lo otro atrás. Así que muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más, amor. No, gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que es de mucha bendición que dejen en sus comentarios si les gustó este podcast, si les gustó esta temática. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos como S del Camino en Instagram. En TikTok estamos también. Búsquennos porque no me acuerdo el nombre de TikTok en este momento. Y es una bendición y un honor para nosotros hacer esto. De verdad que sí, nos encanta. Casi que no, volvimos, amor, tenemos que decir que casi no estuvimos ausentes el mes de mayo, pero aquí volvimos y volvimos con una temática que sabemos, porque nos lo dejan saber en Instagram específicamente, que les encanta y son el tema de las relaciones, el tema de noviazgo y relaciones amorosas en general. Así que esperamos que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima de Seguidores del Camino.